Dios les bendiga en este día. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más estar aquí delante de ustedes para en esta ocasión seguir escuchando la palabra de Dios. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar en el libro de Hebreos. Encontramos muchos principios, mensajes en esta epístola. Hoy quisiera seguir en el capítulo 2. Versículo 14 al 18. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Si pueden abrir sus Biblias o si pueden visualizarlo en la pantalla, y así estaremos aprovechando el tiempo. Nos dice así la palabra de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más el privilegio que me das poder estar delante de ti y de cada persona que a través de este medio estarán viendo, escuchando este mensaje. Como siempre hemos pedido que tu Espíritu Santo haga la obra y pueda tocar cada corazón. Todo espíritu de distracción lo reprendemos en el nombre de Jesús. Habla en nuestras vidas en este momento, porque sabemos que tu palabra llega a tiempo y podemos a través de ella ser edificados y poder tener la victoria. Por eso en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo yo oro, que tu Espíritu Santo haga la obra. Amén. Después de que el escritor sagrado, así como se le llama el escritor del libro de Hebreos, presentó a Jesucristo en los versículos anteriores al capítulo 1, parte del capítulo 1, parte del capítulo 2, o en otras palabras, como lo hemos estado mirando en los últimos 3 mensajes los miércoles, miramos cómo Él presenta a Jesús como la voz de Dios, la voz final de Dios, la revelación final de Dios. Estuvimos también considerando cómo nos presenta la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre todo y todos. Y la semana pasada estuvimos considerando sobre este gran Salvador que nos ha dado una salvación tan grande que no debemos descuidar, debemos de tener cuidado y poder valorizarla y guardarla con temor y temor. Por lo tanto, ahora, en estos versículos 14 al 18, este escritor hace lo que apropiadamente presenta lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros. Hay muchas cosas que la palabra de Dios nos dice, los evangelios, las epístolas, de lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero en este lugar particularmente vamos a estar considerando, ¿verdad?, lo que Cristo hizo. Por eso ese es el tema, lo que Jesucristo hizo por nosotros. Porque es maravilloso ver que son tantas cosas que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Hoy vamos a estar considerando algunas de ellas, no son todas, pero son las que nos presenta este pasaje leído, Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Por eso vamos a comenzar con la primera. Como lo que Jesucristo hizo por nosotros, podemos decir que Él se identificó, lo que se llama su identificación. Nos dice el versículo 14, la primera parte una vez más: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Esto se realizó
esta identificación que el Señor Jesús vino a tener con nosotros, se realizó mediante su encarnación sobre aquel nacimiento milagroso allá en Belén de Judea, donde el Señor Jesús nació miles de años atrás. Y por lo tanto, a través de esa encarnación, Él vino a compartir nuestra naturaleza. Él se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Por lo tanto, ya hemos mencionado en mensajes anteriores que nuestro Señor Jesucristo tiene dos naturalezas. Una sola persona, dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Por lo tanto, aquí está hablando de la naturaleza humana, porque de esa manera se vino a identificar con nosotros. O sea, su identificación con el ser humano fue total, pero no con su pecado. Ahí hay una diferencia, porque mire, solo un hombre podría morir por otro, pero tendría que ser un hombre perfecto. Porque cuando un hombre muere por alguien o por una persona o varias personas, se le considera un mártir, pero hasta ahí queda. Nada más se queda el testimonio, se queda aquella hazaña que él hizo por las personas. Pero para poder lograr rescatar del pecado, de la condenación eterna, tenía alguien que morir conforme a las demandas de la justicia de Dios. Pero para que la justicia de Dios fuera aplacada, o si la justicia de Dios fuera satisfecha, tenía que aquel hombre ser perfecto, ser santo. Por lo tanto, podemos confirmar con las Escrituras que Jesús, al encarnarse, al hacerse hombre, tomó una naturaleza humana como la suya y la mía, pero la gran diferencia, sin pecado. Él no tomó el pecado, porque Él no fue concebido de la forma natural que Dios había puesto. Él fue concebido por el poder del Espíritu Santo, lo cual lo guardó de la descendencia que uno hereda del pecado original de Adán y Eva. Por eso cuando el ángel le dice, porque el ser que nacerá es santo, será llamado Hijo del Altísimo, pero será santo porque no tendría ninguna relación con el pecado. Por eso Jesús nació sin pecado, se hizo semejante a nosotros para poder venirnos a rescatar, a salvar de la condenación. Por lo tanto, como vuelvo a repetir, si Jesús hubiera tenido pecado, no valdría su sacrificio, no tendría el efecto necesario para poder redimir al ser humano. Por eso se requería un cordero puro y sin mancha, un cordero que estuviera perfecto, y Jesús cumplió con esa perfección. Él fue santo desde que fue engendrado, cuando nació y hasta que murió, y hoy sigue siendo el santo de los santos. Por lo tanto, aquí vemos entonces que el escritor nos presenta en este versículo, la primera parte, cómo Jesús se identifica con nosotros. Todo tenía un plan, no fue a la deriva, no fue a ver cómo salieron las cosas, no, era un plan perfecto de Dios. Por lo tanto, más adelante vamos a estar mirando por qué se identificó. Bueno, en el siguiente lugar, en el segundo principio, la segunda característica que nos presenta de lo que Jesús hizo por nosotros, es porque Él vino a traer una derrota sobre Satanás. Es interesante lo que dice esta parte del versículo: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, si conectamos este versículo, lo vuelvo a leer desde el principio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. O sea, era necesario. Aquí vemos entonces que Jesús se identifica al encarnarse, se hace hombre, con el propósito de venir a derrotar al enemigo que tenía el control, como dice aquí, de la muerte. Vamos a analizar más este versículo. Primeramente, nos habla aquí que para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. Aquí no significa aniquilar la muerte,
Aquí eso no significa aniquilar el pecado, sino hacerlo que no esté en operación, que el pecado ya no tuviera el efecto, que Satanás también se le quitara la autoridad que tenía para presentar ese temor a las personas. Con otras palabras, cuando habla de destruir, habla de anular el efecto de la muerte, de anular el efecto del temor que Satanás provocaba. El simple hecho de saber que la gente o uno mismo que tiene que morir causa temor. Vamos a ver más esto. Mire, Satanás no había sido destruido, pero para el creyente sí ha sido en cierta manera desarmado. Por eso aquí vemos, nuestro Señor Jesús lo desarmó, nuestro Señor Jesús le quitó la autoridad, nuestro Señor Jesús lo venció a través de su muerte, y el climazo, o sea, el golpe seguro, certero, que nuestro Señor Jesucristo le dio a Satanás fue en su resurrección. Por lo tanto, era necesario que para vencer la muerte, para poder quitarle el poder de la muerte a Satanás, Jesús tenía que morir. Por lo tanto, eso es lo que las Escrituras nos presenta. Pero para poder totalmente anularlo, eso era lo que se tenía que hacer. Tenía que encarnarse, porque Dios no puede morir. Por eso se hizo hombre, para poder morir y de esa manera darnos esa bendición de no tener miedo a la muerte, como más adelante nos dice. Porque mire, solamente podíamos ser liberados del dominio de Satanás por la muerte de Cristo. Por lo tanto, el Cristo resucitado ahora tiene las llaves del Hades y la muerte, como nos dice Apocalipsis 1:18, o sea que tiene completa autoridad sobre ellos. ¿En qué sentido el diablo tenía ese imperio de la muerte? Bueno, probablemente no era que el diablo decidía quién morir, porque mire, desde el principio el que decide quién vive y quién muere es Dios. Pero aquí el dominio que el diablo tenía sobre la muerte era el temor que él causa en la gente, el miedo al morir, y a través de ese miedo al morir cautiva a las gentes que no tienen conocimiento de Dios. Por lo tanto, Jesús viene a cambiar totalmente todo, porque mire, en ninguna parte de las Escrituras se sugiere que Satanás pueda producir muerte de un creyente sin el permiso de Dios. Acordémonos de la historia de Job, cómo Satanás se empeñó en arruinarle la vida, y hasta el final le dice, ok, toca su vida, pero toca su cuerpo, pero no toque su vida. Por lo tanto, a veces Satanás es causante de que mucha gente muere, pero los hijos de Dios no puede tocarlos. Tiene que tener el permiso de Dios. Por lo tanto, mire, mi hermano, mi hermana, nosotros en Cristo estamos seguros. Nosotros en Cristo no debemos de temer al diablo, porque el diablo ya está vencido. Cristo lo venció, y si Cristo lo venció, nosotros en Cristo somos más que vencedores. Gloria a Dios por esa victoria que tenemos en Cristo. En tercero, otra de las cosas que Cristo vino a hacer por nosotros es que Él vino a dar una liberación, o sea, la liberación lograda. Nos dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Mire, ¿de qué Cristo vino a esta liberación lograda? Esta liberación Cristo la logró del temor de la muerte. Cuán maravilloso es descubrir que Jesús nos puede librar aún de la peor atadura que es la muerte. No significa eso que no vamos a morir, sino que no tenemos que tener temor a la muerte. Por eso esta liberación no es de la muerte física, sino del temor de la muerte. Porque tarde que temprano, si el Señor Jesús tarda en venir a recoger su iglesia, de la cual somos nosotros miembros, porque a través del sacrificio de la sangre de Cristo, si Él tarda en venir a recoger su iglesia, nos va a tocar que morir en algún día. Ese es el ciclo, tiempo de nacer, tiempo de morir. Pero la diferencia es
que aunque nosotros algún día moramos, no tenemos que tener miedo a la muerte, porque Cristo la venció. Además, para nosotros la muerte no debe ser el último, el final. Antes, por el contrario, es el inicio de la eternidad. Lo más que podemos vivir muchos aquí en esta tierra son 100 años. Muchos son pocos los que la llenan. Pero mire, a comparación en esta vida, 100 años, a 1000 o 1.000.000 de años o la eternidad, hay mucha diferencia. Por eso póngase a pensar, si que vamos a vivirlo mucho aquí son 100 años. Pero después de la muerte vamos a vivir por la eternidad con Dios o sin Dios. Y la bendición que tenemos los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que es esa promesa, esa esperanza de que a nosotros al morir no termina ahí todo. Antes, por el contrario, comienza lo más maravilloso, comienza la eternidad. En estos días hemos escuchado cuánta gente ha muerto a través de muchas enfermedades. Hoy lo más común es lo del virus. Hablando con un pastor de Nicaragua, me dice que solamente en Nicaragua 45 pastores han muerto. Los siervos de Dios están muertos. El hermano pastor Antonio Salamanca en México acaba de fallecer. Y también hace 2 semanas otro pastor aquí en nuestro distrito. O sea, es algo real. Muchos piensan que este virus es inventado, que es una teoría de conspiración, pero no es real. Es real, pero ¿sabe cuál es la ventaja que tenemos los que tenemos a Cristo en esta situación? Como estos pastores, como estos siervos de Dios, como estos hijos de Dios que han fallecido, es que ellos ya están con el Señor, están en el mejor lugar, están en un lugar gozándose de los deleites de la presencia de Dios. Por eso Pablo decía que para él era mejor ya estar con el Señor, pero que quería seguir aquí para seguir predicando la palabra. Por eso Cristo, cuando nos habla aquí de esta liberación, no nos libra de cierta manera de que vamos, excepto que nos va a librar de la muerte totalmente si Él viene en nuestros tiempos, en nuestros días. Pero si nos toca morir al día, el tiempo que Dios tiene determinado, Él sabe por qué, gloria a Dios. Pero lo que aquí me quiero referir es que no debemos tener temor a la muerte. La muerte no es el final. Para el Hijo de Dios, la muerte es la puerta que se abre para entrar a la eternidad y morar con el Señor para la eternidad, para siempre. Algo maravilloso que solamente aquellos que ya están con Él saben qué hermoso es, y nosotros solamente nos lo imaginamos. Por lo tanto, miren, un pensador francés dijo acertadamente: solo morimos una vez, pero la muerte se deja sentir a lo largo de toda nuestra vida. Con razón Job se refiere a ella, o sea, la muerte, como el rey de los espantos, porque la muerte, solamente oír muerte, 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 causa temor en las vidas de las personas. En sí nadie quiere morir, pero mire, el Señor nos ha librado de ese temor. Por eso el Señor, Pablo escribe en 1 de Corintios 15, 55 adelante, dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque mire, porque Cristo la venció. Si Cristo resucitó, hay la promesa que vamos a resucitar también si morimos antes de que el Señor venga. Por lo tanto, ¿por qué Pablo habla de esto? ¿Por qué el Señor Jesús nos libró del temor de la muerte? Porque ahora para el creyente es solo un ausentarse del cuerpo para presentarse ante el Señor. La sombra de la muerte se ha disipado por el advenimiento de la luz de la vida. Así sucede cuando una persona en Dios muere. Los ángeles, como dice aquí, que sirven a Dios no son los objetos de esta gracia maravillosa, como dice el versículo 16, y menos aún los ángeles caídos, que están reservados para un terrible castigo, como nos dice Judas y segunda de Pedro. Por lo tanto, la gracia de Dios está destinada a nosotros, determinada a nosotros, a los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, a los que somos descendientes espirituales de Abraham, porque por la fe de Abraham él alcanzó las promesas. Nosotros también, como Abraham, creemos en el Dios omnipotente. También esas promesas son para nosotros. Por eso, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga,
Cristo te puede ayudar a vencer ese temor de la muerte. Cristo te puede ayudar a poder estar con paz y tranquilidad y que se haga la voluntad de Dios para tu vida. Porque muchas de las veces, como dice aquí, ese temor a la muerte esclaviza a las personas. Hay gente que está tan esclavizada por el temor a la muerte que no pueden hacer nada, que no son fructíferas, que no salen adelante. Nosotros debemos entender esto, que cuando sea la voluntad de Dios vamos a morir, y mientras sucede eso tenemos que seguir sirviéndole, haciendo su voluntad y viviendo una vida que glorifique su nombre, frutos de arrepentimiento que glorifiquen su nombre. Por lo tanto, es importante entender esto: Cristo nos da la victoria sobre la muerte, sobre el temor de la muerte. En cuarto lugar, podemos ver también que otra de las cosas que Jesús hizo por nosotros, la semejanza a sus hermanos, por lo cual dice el versículo 17, primera parte, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, en todo menos en pecado. En todo, o sea, en nuestro Señor Jesucristo, para poder representarnos ante Dios, debía tomar forma humana, como ya lo he mencionado, como un auténtico hombre, carne y hueso, con las mismas necesidades, con las mismas debilidades, cansancio, hambre, sed y otras cosas más que como seres humanos tenemos. La única gran diferencia entre Jesús, su naturaleza humana, y nosotros en nuestra naturaleza humana, que la nuestra está contaminada por el pecado y la de nuestro Señor Jesús no estuvo ni está contaminada por el pecado, pero tenía que ser semejante a nosotros. Por lo tanto, este versículo nos introduce al segundo gran propósito de la encarnación mencionada en esta carta, o sea, su sacerdocio, porque él tenía que ser tentado, experimentar las mismas tentaciones que usted y yo, para poder ser un fiel sacerdote que nos ayudara delante de Dios, del Padre, para que fuéramos perdonados y de esa manera siguiéramos adelante haciendo su voluntad. Y aquí es donde en la parte segunda del versículo 17 nos presenta el sacerdocio que él asumió. Nos dice este versículo, para venir a ser misericordioso. Mire qué interesante aquí. Notemos, ¿verdad?, que primeramente su carácter, como en ese sacerdocio que él asumió, misericordioso. ¿Hacia quién? Hacia los hombres, comprendiendo su debilidad, comprendiendo sus limitaciones, sus fracasos, sus pecados, tomando en cuenta sus necesidades. Eso es lo que misericordioso. Entonces, ¿cómo Dios nos iba a entender si no experimentara lo mismo que nosotros experimentamos? Aunque Él en su omnisciencia conoce nuestras debilidades, conoce nuestros fracasos, conoce nuestras batallas, pero Cristo encarnado, en carne propia, como se dice, lo pudo experimentar y de esa manera entendernos más, para poder ayudarnos y ser nuestro consolador, para ser nuestro pontífice, para ser nuestro sacerdote que intercede delante del Padre para que nosotros recibamos el perdón a través del sacrificio de Jesús. Y no solamente habla de misericordioso, también nos dice esta parte, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, o sea, fiel a Dios. Cristo fue fiel a Dios. Se necesitaba esta fidelidad para poder llevar a cabo el plan de Dios. Por tanto, alguien en quien el creyente puede confiar plenamente, porque si Cristo le fue fiel a Dios, es fiel a nosotros. Hoy en día podemos decir que es difícil encontrar personas fieles. El ser humano por naturaleza fallamos, no somos fieles, de una manera u otra defraudamos a la gente, lastimamos, o nos lastiman o nos defraudan. Así es el ser humano. No hay ser humano que pueda decir que él nunca o que ella nunca ha sido infiel en una manera u otra. Por lo tanto, podemos decir, Cristo es fiel, le fue fiel a Dios, y eso nos garantiza que
va a ser fiel a nosotros en cuanto a lo que Él prometió. Por eso su papel de sacerdote lo podía desempeñar de una manera perfecta. No era como los sacerdotes de la ley, los sacerdotes de los ritos, que ellos tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y después por los pecados de la gente. El mismo escritor de Hebreos nos lo dice en esta epístola, sino Cristo no tuvo que ofrecer sacrificio por sí mismo, porque Él ya era santo, Él ya era perfecto. El sacrificio que Él hizo fue por usted y por mí, y por lo tanto Él, como ser humano que fue, Él nos entiende, Él nos comprende, Él sabe que no es fácil estar en esta carne. Por lo tanto, eso es lo que nos presenta. Y nos dice la última parte de este versículo 17, para expiar los pecados del pueblo. Mire, Dios puede así ser consecuente al pecador, puede perdonar al pecador. Aquí se habla de propiciación y sustitución, o sea, provee un sustituto. Jesús fue nuestro sustituto. No solamente Él tuvo que hacer el papel de sacerdote, o sea, el que ofrecía el sacrificio, sino que Él mismo fue el sacrificio inmolado por usted y por mí. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetirlo, Él no solamente ofició el sacrificio, sino Él mismo fue el sacrificio para usted y para mí. Pudiéramos tener esta liberación, esta salvación tan grande. Nos recuerda las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2:20. El que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Él, sin yo merecerlo, sin usted merecerlo, Él se entregó. Él pagó el cobro del pecado, las consecuencias del pecado, el salario del pecado. Él lo pagó. O sea, un pecado que nosotros debíamos, un pecado que nosotros necesitábamos ser ajusticiados, ser castigados por Dios, por la santidad, por la justicia de Dios. Cristo tomó nuestro lugar. Cristo dio su vida para que usted y yo tengamos vida en abundancia y como fin la vida eterna. Por eso no es cualquier cosa lo que nuestro Señor Jesús hizo. Por eso Él debe ser alabado, Él debe ser adorado, Él debe ser glorificado y debe ser predicado a través de este medio, cualquier oportunidad que usted y yo tengamos. Tenemos que predicar a nuestro Señor Jesucristo lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que va a seguir haciendo, porque nadie puede detener el progreso de Dios. Hoy quizás los templos se han cerrado, sí, solamente los edificios se han cerrado, pero ¿sabe qué? La iglesia sigue caminando, la iglesia de Cristo sigue caminando. Hoy en día Satanás no puede detener el progreso de la iglesia, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros en el mundo entero. Por lo tanto, a través de la palabra de Dios, la predicación de Dios, de esta tecnología, seguimos predicando el evangelio, seguimos alcanzando a lugares remotos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Dios no se queda con las manos cruzadas. Él va haciendo su obra. Dicen que el diablo no duerme, pues tampoco Dios duerme. Que el diablo trabaja mucho, pues Dios trabaja más. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control y Él sabe lo que permite, lo que está haciendo. Por eso, mi hermano, mi hermana, sigamos predicando a Cristo, sigamos alabando a Cristo, porque así Dios Padre lo ha dispuesto que lo hagamos. Ya en último lugar, podemos ver otra de las cosas que Jesús hizo, el socorro que ofrece. El socorro que viene a ofrecer, nos dice el versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mire, para los que son tentados, la palabra socorrer que aparece en el versículo 16 y en este versículo significa en el griego correr en auxilio de alguien. Entonces, Cristo se encarnó, Cristo vino a ser semejante a nosotros, Cristo vino a ser nuestro sacerdote.
para venir a socorrernos, para venir, como dice aquí, corrió en nuestro auxilio. Aún cuando nosotros no clamábamos socorro, auxilio, Él de todas maneras lo hizo. Y vino al encarnarse, al morir, nos demostró que Él vino a socorrernos. Por eso aquí el escritor nos dice, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que están tentados. Mire, cuánto nos anima a pensar que tenemos a alguien para que nos socorra. Por eso yo quiero decirle a aquellos que están pasando en este momento tiempos difíciles, pruebas, tentaciones, y quizás tú, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga, no crees que puedes seguir más, crees que ya no puedes dar más, ya quieres, como dicen, tirar la toalla, ya quieres darte por vencido, que piensas que nadie te ama, que nadie te ayuda, que estás solo. Pues déjame decirte que estás equivocado en cuanto estás solo. Tienes a Cristo a tu disposición. Los que ya hemos aceptado a Cristo como Señor y Señor, nuestro Señor y Salvador, tenemos que usar de esa verdad para poder seguir adelante luchando, no importa las adversidades, las tormentas, los problemas que se avecinan. Y si tú no tienes a Cristo en tu vida, hoy es el día que entregues tu vida a Cristo. Y déjame decirte que si tú en este momento clamas a Cristo, le pides perdón, lo invitas a que entre en tu corazón y te arrepientes de tus pecados y lo confiesas como Señor, déjame decirte, Él viene a tu socorro, Él viene en tu ayuda y te da el poder, la liberación que tú necesitas, y hace grandes cosas y maravillosas, porque Cristo tiene el poder de todo el universo. Por lo tanto, solamente lo que tenemos que hacer es clamar a Él. Clama a Cristo, clamemos a Cristo y Él nos va a socorrer, porque Él es fiel a lo que promete. Qué hermoso poder saber que Cristo nos socorre, que Cristo está a nuestro lado, que Cristo viene a ayudarnos. Para que alguien pueda realmente entender esto, pues tiene que experimentar la presencia de Dios, pero eso es algo que se va experimentando progresivamente. Por lo tanto, mire, estas palabras resultan alentadoras, pues nos recuerda que el Señor comprende nuestra condición. Nos dice aquí, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mire, esta carne en la cual vivimos no es nuestra ayuda, no es la carne. El pecado que muere en nuestra carne no es nuestro amigo, es nuestro enemigo. Hay tres enemigos que batallamos los hijos de Dios: Satanás, el mundo y uno mismo. Esa carne que es uno mismo es el enemigo más difícil de vencer. ¿Por lo que? Por las tentaciones, por las concupiscencias de la carne y tantos placeres y deseos. Por lo tanto, es que batallamos más con la carne que con el diablo, que con el mundo. Pero déjeme decirle algo alentador, conforme lo hemos visto aquí. Cristo nos entiende, Cristo sabe cuánto estamos siendo tentados. Por eso hay una promesa en Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque recibirá la corona de la vida. Esa es una promesa. Siga mi hermano, siga mi hermana, esperando, no se dé por vencido, no se rinda ante la tentación, no se rinda ante las pruebas, no se rinda ante los problemas. Clame a Cristo y Él vendrá en su ayuda, Él vendrá en nuestra ayuda y nos dará el poder para vencer, porque mire, las tentaciones no fueron fáciles para el Señor Jesús tampoco. Él resistió toda fuerza de ella y salió vencedor. Cabe destacar que Él fue tentado desde afuera, pero jamás desde adentro, porque no había pecado en Él. Nosotros somos atacados desde afuera, somos tentados desde afuera y desde adentro. ¿Por qué desde adentro? Desde afuera, pues es el mundo y Satanás. Desde adentro es la concupiscencia de la carne, los deseos de la carne que nos tientan, nos hacen hacer a veces cosas indebidas. Por lo tanto, hay que clamar a Cristo. Pues mire, jamás podía ser tentado o pecar por sus deseos. Cristo nunca falló, Cristo nunca pecó. Sí, sabemos que Él tenía una gran diferencia para no pecar. Primero, no nació en pecado, Él no tenía pecado. Segundo, era Dios, ¿qué más que ser Dios? Tercero, estaba lleno su humanidad del Espíritu Santo. No había ninguna posibilidad
mínima, nada de posibilidades que él pecara. Pero él nos enseñó, cuando venció la tentación, cuando venció a Satanás, no la venció como Dios, no la venció porque tenía una naturaleza divina o porque no había pecado en él. La venció siendo hombre en el poder del Espíritu Santo. O sea, mi hermano, mi hermana, que tú y yo podemos vencer las tentaciones, podemos vencer las pruebas, podemos vencer los problemas en el nombre de Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Por eso es de suma importancia la relación que tengamos con Dios y la relación que tengamos con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos da la victoria. Por lo tanto, si Cristo hubiera sido derrotado, ahora jamás podría ayudarnos. Pero gloria a Dios que Jesús nunca fue derrotado. Jesús nunca fue derrotado y nunca será derrotado. Él venció la muerte al tercer día, que se levantó de entre los muertos con el poder del Espíritu Santo. Y hoy en día Él sigue obrando maravillas. Y mire, Él sigue sanando, Él sigue libertando, Él sigue resucitando muertos. No es algo que miramos seguido, pero creemos que Él tiene el poder para hacerlo. Por eso, ese poder de nuestro Señor Jesucristo está a nuestro favor. Por lo tanto, Él nos entiende, Él nos comprende. Por eso no hay razón alguna para que seamos vencidos por las tentaciones y caigamos así en el pecado. No hay razón ninguna para nosotros ser derrotados. Porque ¿sabe por qué? Porque tenemos al vencedor, al que nunca pierde. Nosotros pertenecemos al equipo del que siempre gana. Nuestro Señor Jesucristo siempre gana. Y si a veces caemos, nosotros pecamos o perdemos, no es porque Él haya perdido, sino nosotros por nuestras malas decisiones. Por lo tanto, cuando yo me enfoco en Cristo, cuando yo pongo mi mirada en Cristo, siempre voy a tener la garantía de que voy a vencer, voy a ganar, voy a ser más que un triunfador en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por eso, mi hermano, para concluir, debemos entender esto. Debemos de dar gloria a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Por lo que Él se encarnó, porque Él nos vino a liberar, porque Él viene a ser nuestro sacerdote, porque Él viene a socorrernos en cualquier situación que nos encontramos. Confiemos en Cristo, clamemos a Cristo y Él vendrá a ayudarnos y a darnos la victoria, porque recuerde, Él es el vencedor y Él está con nosotros, está dentro de nosotros y está al lado nuestro. Por lo tanto, tenemos seguridad, garantía que en el nombre de Cristo Jesús vamos a vencer también. Amén. Ahora vamos a orar. Lo invito que se una con nosotros en este momento, con mi esposa y conmigo, para orar por lo que está sucediendo. Hay muchas cosas que están sucediendo. Hay mucha gente actuando de una manera, diciendo una cosa y diciendo otra. Un escritor, un hermano pastor en Venezuela, me escribió un artículo muy hermoso que fue compartido por nuestro superintendente y yo lo estuve también compartiendo. Y una parte que me acuerdo dice que nosotros tenemos que tener un equilibrio. Una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que sentimos. No nos dejemos guiar por lo que pensamos solamente. No nos dejemos guiar por lo que sentimos solamente. Tiene que ser un equilibrio. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, poniendo atención y someternos también a las autoridades, conforme la Biblia lo dice. Vamos a orar porque hay un incremento en estos días. El condado de Riverside, donde nosotros pertenecemos, mes atrás, antes de que se abriera todo, no había tantos contagios. Pero ahorita las últimas noticias es que ahorita ya los hospitales están con muchas personas, ya no hay cupo de tantos contagiados. Por lo tanto, sigamos, vamos a clamar a Dios. Y esto no es porque Dios, digamos, mandó el castigo ahorita de estudiar, no. Esta es negligencia del ser humano.
este incremento, este crecimiento más del virus, del contagio, es negligencia de nosotros. No le echemos la culpa al diablo, es negligencia nuestra. Vamos a orar para que Dios tenga misericordia y nosotros podamos hacer lo correcto. Orar por aquellos que están enfermos para que Dios los sane. Y aquellos que han perdido un ser querido, para que Dios los console. Y aquellos que van, o cualquier otra enfermedad o problema que tengan, también vamos a orar para que Dios haga la obra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro gran y fiel sumo sacerdote, nos presentamos ante ti una vez más para interceder, para pedirte por la situación que está sucediendo hoy en día. Señor, yo sé que esta es negligencia del ser humano, por la necedad del ser humano, por la irresponsabilidad del ser humano y muchas veces por la incredulidad del ser humano también suceden las cosas. Ten misericordia de nosotros y haznos entender que tenemos nosotros que tener un equilibrio, ser guiados por tu Espíritu Santo, por tu palabra y también por lo que dicen las autoridades. Siempre y cuando estas autoridades no hagan que se nos pidan que violemos, desobedezcamos tu palabra. Señor, ten misericordia de este mundo, ten misericordia de este país y oramos, Señor, para que esta epidemia pare, esta pandemia, que encuentren un antídoto, una vacuna, lo que sea, Señor. Porque no queremos que gente siga muriendo. Y más nos duele saber que mucha de esa gente que mueren sin Cristo y sin esperanza. Y también nos duele ver partir hijos tuyos, Señor, aunque sabemos que ellos están mejor contigo que estar aquí, pero nuestra humanidad se duele. Conforta a los que han perdido un ser querido. Aquellos que están enfermos, sánalos, Señor. Porque hay poder en tu nombre. Tú estás en control. Tú viniste a deshacer las obras del diablo, a quitarle la autoridad. Ese temor que el diablo usaba de la muerte para tener a la gente cautiva, prisionera en sus emociones. En el nombre de Jesús somos libres del temor de la muerte. Pero no por eso vamos a actuar neciamente, sino vamos a actuar sabiamente. En este momento, Señor, en la autoridad del nombre de Jesús, glorifícate en la vida de mi hermano, de mi hermana, que están pasando momentos difíciles. Por este niño, Señor Nacho, que va a ser operado, seguimos orando por él para que tú te glorifiques. Y cualquier otro que esté enfermo en este momento, glorifícate en su vida. Glorifícate, Señor. Y que este mundo, en vez de pervertirse, de alejarse más de ti, se acerque más a ti. Que tu iglesia, Señor, aunque no estemos reunidos en un edificio, lo estamos haciendo a través de estos medios, porque tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. En este momento aquí está mi esposa, estoy yo, mis hijos, Señor. Yo sé que aquí estás en medio de nosotros, así como también en cada familia, en cada persona que en este momento están escuchando este mensaje y lo estarán escuchando. Por lo tanto, Señor, yo te pido que sigas obrando en cada vida, en cada persona, porque ese es nuestro deseo. Pero siempre nos sujetamos a lo que sea tu voluntad. Nosotros oramos, tenemos fe, creemos que tú te vas a glorificar, pero es conforme a tu voluntad a la cual nos sometemos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, sigue haciendo la obra y ayúdanos a poder ser dirigidos por ti y de esa manera hacer lo correcto en cada momento de nuestra vida. Y al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria, sea la honra y la alabanza para siempre. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Padre Santo, que tu Espíritu Santo haga la obra. Amén.